Hola, muy buenas para todos gente, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Fútbol con Leo en el cual hoy vamos a hacer un análisis de los tres clásicos que ya se nos vienen en este próximo mes de julio en el fútbol uruguayo. Así es, Nacional y Peñarol se van a enfrentar en tres partidos en apenas un mes, de los cuales por lo menos los clásicos por Sudamericana con total seguridad van a ser cruciales para la temporada de ambos grandes del país. Lo que vamos a hacer va a ser básicamente analizar el andar de cada uno de los dos en la temporada y analizar su situación actual, ciertos factores que pueden como inclinar la balanza a favor de uno de los dos. Y en base a eso, si se puede, vamos a establecer un favorito. Sin más demora, empecemos con este video. Bueno, primero que nada hay que decir que en base al camino que cada uno de los dos recorrió en esta temporada y en base a su momento actual, las diferencias son muchas. Son dos proyectos absolutamente diferentes y hay que marcar esas diferencias. Hay que saberlas distinguir. Primero que nada voy a decir que para que no se ande diciendo después que nunca me saco la camiseta y que se nota demasiado que soy hincha de Nacional, como ya lo he dicho muchas veces, vamos a empezar hablando primero del Peñarol de Mauricio Larriera. Bueno, Mauricio Larriera llegaba al equipo carbonero como un entrenador en el cual no se depositó una especial confianza por parte de los hinchas, por lo menos en lo que yo veía, en lo que yo investigaba, en lo que yo iba notando en el correr de los días, de los primeros días de Mauricio al frente del club. Y efectivamente, apenas en sus primeras presentaciones se notaba que Mauricio Larriera no era capaz de encontrar el equipo, no era capaz de establecer una idea clara en el juego de Peñarol, más allá de que sí es cierto que pudo tener algunos partidos de buen fútbol, de bastante buen fútbol, como fue aquel partido realmente único en el fútbol uruguayo en estos tiempos, realmente difícil de ver, para nada frecuente, contra Defensor, que terminó ganando el equipo violeta por 4-3 en un partido realmente inusual. Inusual porque fue un partido especialmente de ida y vuelta y un partido en el cual ambos equipos tuvieron muchas oportunidades para liquidarlo. No es de esos partidos que estamos acostumbrados a ver en el fútbol uruguayo, todo hay que decirlo. A ver, el caso es que Peñarol, pese a haber tenido por momentos esos destellos de calidad como tuvo contra Defensor, siguió sin encontrar una identidad en el campo, siguió sin encontrar una idea clara y lo que es tal vez todavía peor, Mauricio Larriera siguió sin encontrar el equipo, sin encontrar el once ideal y sin encontrar una química entre los jugadores, entre sus jugadores. Y por cosas como estas, Peñarol terminó sin alcanzar los puestos de Copa Libertadores. Para un grande del país que siempre estuvo acostumbrado a clasificar a la Libertadores, permítame decirlo, y las cosas como son, siempre. Es un fracaso. Lo mismo hubiera dicho si lo hubiera pasado a Nacional. Pero ¿qué pasa? Después llega la Copa Sudamericana y Peñarol empieza a mostrar una cara de sí mismo que en los últimos años no había mostrado en copas internacionales. Pero hay que decir más que eso. No hay que fijarse solo en el rendimiento propio. Tengamos en cuenta que los compañeros de grupo de Peñarol en la Copa Sudamericana fueron River Plate de Paraguay, Sport Huancayo de Perú y Corinthians de Brasil, que no está en un buen momento. Eso hay que decirlo. Claro, lo que decía en el análisis del partido de ayer de la selección uruguaya contra Paraguay, antes de decir que no se juega contra un rival adecuado para medir tu propio potencial, hay que fijarse si vos tenés un desempeño tan bueno por tu propia capacidad de no dejar jugar al rival o por la propia falta de ideas, por la propia falta de rebeldía del rival que tenés enfrente. Pero ¿qué pasa? En el caso de Peñarol, en mi opinión, por lo que yo vi en el andar de los carboneros en la Copa Sudamericana, fue la segunda. Fue que ni River Plate, ni Huancayo, ni Corinthians le ofrecieron nada a Peñarol en los tres partidos. A ver, en los 6 partidos, digo. Claro, ¿qué pasa? Peñarol perdió ese partido contra River Plate. Peñarol no dio todo lo que podía dar en el segundo partido contra Huancayo por errores propios. Por ejemplo, tenemos ese error insólito de Formiliano en el partido contra River de Paraguay, que hace caer al equipo Mirasol en un partido realmente loco y complicarse la clasificación de manera insólita, de manera que no se la cree ni el propio Formiliano. Las cosas como deben ser, como son. Entonces, claro,
dado que ninguno de estos tres rivales ofreció nada interesante a Peñarol, y dado que las veces que Peñarol tuvo complicado fue más por errores propios, yo, en mi humilde opinión, según mi juicio, según mi percepción, realmente enfrentándose a un Sport Huancayo y a un River Plate, que son en todo sentido inferiores a Peñarol, en todo sentido, literalmente, en historia, por supuesto, en plantel y en potencial colectivo, son totalmente inferiores. Entonces, dado el caso de dos rivales totalmente inferiores y de otro rival que se encuentra en un momento de forma realmente muy malo, ¿da para decir que este Peñarol está demostrando todo su potencial en la Copa Sudamericana? Pues déjame decirte que en mi opinión no es así. Cuando llegue algún equipo que realmente tenga la capacidad de complicarte, de tenerte contra las cuerdas, que tenga, como a mí me gusta decir, esa placa dorada en el pecho que dice candidato, ahí va a ser cuando vamos a ver el verdadero potencial de este Peñarol de Mauricio Larriera. ¿Que puede tener mucho potencial? No estoy diciendo que no. En ningún momento dije que no. Estoy diciendo que para ver ese potencial vamos a tener que esperar a que lleguen esos rivales realmente complicados, realmente duros. Pero claro, en Peñarol también hay otro problema y es la dependencia de ciertas individualidades. Comenzaría el campeonato uruguayo, también comenzaría la actividad en la selección uruguaya por eliminatorias al Mundial de Qatar y por Copa América, y Peñarol se vería obligado a prescindir de jugadores como Facundo Torres, Joaquín Piquerés, que no terminaría siendo convocado por lesión, y se empezó a ver que sin esas individualidades, por ejemplo con Facundo Torres, le empezaría a faltar a Peñarol creación, empezaría a faltar como esa explosividad en el ataque que Facundo Torres le sabía dar al equipo Mirasol, y ese juego tan explosivo, tan europeo podríamos decir incluso, que mostró en la fase de grupos de la Sudamericana, se empezaría a diluir. Ese es un problema muy serio que Peñarol ahora mismo tiene. También en el caso de Piquerés y Giovanni González, son dos ausencias que en el fondo de Peñarol se sienten. Son dos laterales que venían rindiendo un buen nivel en Peñarol y esas ausencias a Peñarol le pesan. Entonces Peñarol se las va a tener que arreglar para disimular esa como dependencia que tiene de ciertas individualidades, de ciertos talentos individuales. Ya terminado el análisis de lo que es Peñarol, vamos a ir al análisis del Nacional de Alejandro Capucho, del cual también hay mucho para decir. Bueno, del Nacional de Alejandro Capucho también hay mucho que decir, porque, bueno, es un equipo que antes de la llegada del mismo Capucho, con Jorge Giordano al frente, podemos hablar perfectamente de que empezó bien Giordano. Podemos hablar perfectamente de que quiso implementar al principio, en los primeros partidos, una idea más ofensiva. Sí se puede decir que quiso el protagonismo dentro de la cancha. Pero más temprano que tarde, esa ambición, esas ganas de lastimar, se terminarían diluyendo totalmente y Nacional empezaría a mostrar un estilo de juego mucho más reservado, mucho más aburrido. Pero esto ya es una opinión propia, porque como ya saben, como ya deben saberlo muy bien de memoria, yo soy amante del juego ofensivo, soy amante de ese estilo de juego. Eso ya es una opinión propia. Pero en fin, Nacional, la gota que derramaría el vaso en la interna tricolor sería en los cuartos de final de la Copa Libertadores frente a River Plate de Argentina. Nacional, pese a haber hecho un partido muy serio en el partido de ida, en el cual apenas cayó por 2-0, completando un partido en líneas generales decente, pese a que en el segundo tiempo se vino abajo, en la vuelta se comería una goleada con todas las letras vergonzosa. Ser hincha de Nacional no me tiene que frenar a la hora de decir eso. Fue una goleada realmente vergonzosa y ya desde aquel momento, en mi opinión, Giordano tendría que haber dado un paso al costado. Y creo que hablo en nombre de muchos hinchas de Nacional cuando digo esto, ¿eh? Pero no. La directiva le dio su voto de confianza a Jorge y quiso seguir confiando en él. Algo similar a lo que pasó con Mauricio Larriera, luego de que Peñarol terminara quedando fuera de los puestos de Copa Libertadores. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Que la continuidad de Mauricio Larriera al frente de Peñarol sí ofreció buenos resultados en la Copa Sudamericana, por más que podamos criticar que no sean los rivales ideales para medir el verdadero potencial de Peñarol. Mientras que la continuidad de Jorge Giordano
hizo Nacional casi perder el campeonato. Recordemos que en las últimas fechas se complicó sobremanera contra Boston River, por ejemplo, perdiendo un partido de manera insólita y dejando un rendimiento preocupante, y contra Liverpool comiéndose una goleada 4-0, si no recuerdo mal, sí, 4-0, que dejó a Liverpool, si no recuerdo mal, puntero en la tabla anual. Pero claro, llegarían los últimos partidos y finalmente Giordano terminaría dando ese paso al costado que hace rato se venía reclamando. Y quien tomaría su lugar por el último tramo del campeonato sería Martín Ligüera, el entrenador hasta ese momento de la tercera división, que luego de sacar a Nacional campeón uruguayo, bicampeón uruguayo, volvería a la tercera, porque me imagino que fue consciente que dirigir a la primera división es un reto mucho mayor, pone mucha más presión encima de sus hombros que dirigir a la tercera. Es un reto que demanda como mucho más trabajo y pone mucha más presión, como ya dije. Luego llegaría la próxima temporada y quien tomaría el mando de Nacional, quien ocuparía el rol de entrenador, sería Alejandro Capucho, precisamente el entrenador que perdió la final del uruguayo contra Nacional, cuando dirigía a Rentistas, club en el que siempre va a ser recordado por hacer una campaña realmente única en la historia del bicho colorado en el fútbol uruguayo. Y claro, sus primeras palabras en el club ya dieron a entender que quería un Nacional dominante, un Nacional ofensivo, a un Nacional que buscara lastimar al rival desde el minuto 1. Y eso se notó desde los primeros partidos, pese a que sí, se le puede criticar y con razón algunos detalles, como por ejemplo esa línea de 3 en el fondo que en los primeros partidos no dio seguridad para nada y dejó al equipo muy expuesto ante los ataques del rival. Por ejemplo, esto lo vimos contra Atlético Nacional. Pese a que el equipo tricolor en aquel partido jugó uno de los mejores 90 minutos en ofensiva, que le recuerdo en el último tiempo, en defensa flaqueó bastante. Y por eso fue que Nacional en aquel partido no se llevó los 3 puntos contra su similar de Colombia. Después, claro, tendríamos las otras presentaciones. En la Copa Libertadores contra Argentinos Juniors. En el primer partido, dejando una buena imagen si se quiere, también dejando destellos de calidad desde el punto de vista individual con jugadores como D'Alessandro, que ya desde los primeros partidos demostró que su calidad sigue intacta. Y eso de que tiene 40 años, eso de que ya está viejo, en este fútbol uruguayo se ve que no corre. Porque este jugador tiene una calidad increíble, no para de hacer jugar a sus compañeros. Lo de Alessandro es único en este equipo. Después tenemos otros talentos como Leandro Fernández, que si bien ahora está un poco apagado, como desde que Ocampo se fue a la selección, se lo nota un poco perdido. Se nota que no era solo con Vergesio la química que tenía. Después, claro, está el tema de ciertos rendimientos que, si se quiere, preocupaban un poco, sobre todo en la defensa. Aunque quién sabe si es solo por los rendimientos individuales, tal vez tenga más que ver con el planteamiento del técnico. Esa línea de 3 en ningún momento le dio seguridad al equipo tricolor. La conclusión en la defensa es esa. Los partidos más flojos que tuvo Nacional en esa Copa Libertadores fueron contra Universidad Católica. En el primero de ellos perdiendo 3-1, dejando una imagen ahí sí preocupante. Y en el segundo partido, ganando 1-0 con un gol de Brian Ocampo, el Mbappé uruguayo. Pero ¿qué pasa? Dejando escapar puntos realmente cruciales contra Atlético Nacional en ambos partidos, en uno empatando 4-4, en un partido de ida y vuelta, que realmente a Nacional no lo veía jugar tan bien en ofensiva de hace muchísimo tiempo. Y en el otro, empatando 0-0 en Colombia, pero claro, también siendo superior frente a un Atlético Nacional que no demostró la gran cosa ni en Colombia. Bueno, no demostró la gran cosa en Colombia, porque en el Parque Central fue un partido de ida y vuelta donde los colombianos demostraron que en defensa, pese a tener carencias, lo compensan con el ataque realmente explosivo que tienen y que en Colombia no demostraron, pero que en el Parque Central se demostró que de verdad poseen. Pero lo que quería ir, decía que se le habían escapado puntos cruciales a Nacional. Entonces, en la última fecha, pese a ganar los Argentinos Juniors, quedó fuera de la Copa Libertadores, tras la victoria de Universidad Católica frente a Atlético Nacional. Entonces, si vos llegás a la última fecha, dependiendo de resultados ajenos, es porque a lo largo de la Copa
Lamentablemente no hiciste lo que tenías que hacer. Claro, también hay que ver por qué. ¿Es tema de que Nacional no rindió? ¿Es tema de que el entrenador hizo malas cosas? No, no. Es tema de un entrenador que quiso establecer una idea a la que el fútbol uruguayo desgraciadamente no está acostumbrado. Entonces a esos jugadores y al técnico les costó bastante establecer una química entre ellos. Y bueno, no se puede esperar que un entrenador que quiera establecer una idea a la que el fútbol uruguayo no está acostumbrado saque buenos resultados ya desde el arranque. Por supuesto que puede pasar, pero no sería lo esperable. Entonces, otra cosa a la que quería llegar es que yo estoy 100% a favor de la continuidad de Alejandro Capucho en Nacional. Claro, el nivel de exigencia empieza a aumentar a medida que se va profundizando en la temporada. Si vos ves que tu entrenador pasa el tiempo en el club y no encuentra el equipo y no establece una identidad y los jugadores no le responden, según el planteamiento que hace, ahí es tiempo de poner en tela de juicio su continuidad. Pero con Capucho esto no pasaba. Capucho era un entrenador que apenas llegaba al club queriendo establecer una idea que pocos entrenadores se animan a establecer, lamentablemente. A ver, no sé si podemos hablar de que realmente son pocos los entrenadores que se animan a ser protagonistas, pero realmente esos entrenadores terminan cometiendo errores puntuales que terminan condenándolos y las directivas suelen no tenerles paciencia porque claro, acá un proyecto sin resultados inmediatos lamentablemente suele ser inviable. Si un entrenador te llega a un club ya quedando eliminado de una Copa Libertadores, arrancando mal en el campeonato uruguayo, como en su momento pasó con Eduardo Domínguez o con Gustavo Munúa en el 2016 en la Copa Libertadores, la directiva no le suele tener paciencia. Los condenan por esos errores puntuales. Pero ¿qué pasa? Hay individualidades cuya ausencia a Nacional también le pesa. Clarísimo, pero clarísimo es el ejemplo de Brian Alexis Ocampo Ferreira. Claro está que desde que se fue, la delantera de Nacional puede no ser lo mismo, puede no tener esa explosividad que sí tenía antes, con un jugador que siempre se anima a aportar como esa fugacidad en el ataque que por momentos parece que a Nacional le falta. Y claro, sin Ocampo parece que Leandro Fernández está medio apagado y todos decíamos que la química que tenía Leandro Fernández era con Gonzalo Vergesio. Pero si Ocampo no tienes, pero si no está Ocampo, si no está esa capacidad de romper líneas y aportar a los delanteros, como sí lo podía hacer Ocampo a las mil maravillas, bueno, algo falta en la ofensiva de este cuadro. También tenemos a Camilo Cándido, que está en la selección, no juega ni un minuto. Y bueno, el mejor lateral del medio local, poco para decir. Titular en condiciones normales, indiscutible en este equipo de Capucho. Después, claro, tenemos a Sergio Rochet también en la selección. Pero ¿qué pasa? Es difícil que en el nivel actual que está demostrando Muslera, dada la seguridad que está dando en el arco, es difícil que Rochet pueda apostar a tener minutos en esta selección. Vamos a hablar con los pies en la tierra. Entonces Nacional, con esas individualidades que le faltan, dado el caso también de otras a causa de lesiones, como el mismo Leandro Fernández, que tampoco va a estar, y se va a apostar por 3 en su lugar, por un delantero bastante explosivo, pero que suele fallar en la definición. Entonces, con esas individualidades que a Nacional le faltan, también va a tener que disimularlas. Y ahí es donde entra la idea colectiva. Nacional tiene que apelar a la idea colectiva por sobre las individualidades. Por más que hay jugadores que te pueden servir más, que te pueden ser más apropiados para desarrollar una idea. Y ahí es donde va a estar el problema que Nacional, el mayor problema que Nacional va a tener que sortear, desde mi percepción, en estos 3 clásicos que se vienen. Pese a que creo que estas bajas no van a estar vigentes por los 3 clásicos. Después hay otro punto que quería tocar, y es que yo veo en los grupos de WhatsApp, en las redes sociales, en los debates, que hay gente que dice, pero ¿no ves que Capucho hizo en lo poco que lleva en el club más que lo que hizo Giordano en todo el año? A ver, puede ser cierto. No niego que Capucho nos ha hecho jugar, en mi opinión, mejor que lo que nos ha hecho jugar Giordano el año pasado.
Pero ¿no les parece esa una mentalidad un tanto conformista? ¿Por qué digo esto? Pues es simple. Uno no puede medir el trabajo de su entrenador actual acorde a lo que hizo el entrenador que pasó antes por el club. Yo creo que no es nada difícil de entender, pero lo que no sé es si están de acuerdo conmigo. Por supuesto que la caja de los comentarios está siempre abierta a los debates. No me voy a cansar de repetir eso. Pueden comentar su opinión abajo. Y lo que también pueden comentar es su favorito para este clásico. Si quieren ser objetivos, pues mejor. Sacándose la camiseta, tratando de establecer un favorito según el momento de cada equipo, no según sus preferencias, si es posible. Eso lo debatiremos en los comentarios. No voy a dar un favorito en este video. De eso nos vamos a ocupar entre todos. En fin, gente, hasta acá el video de hoy. Si les gustó, los invito a dejar su like, a suscribirse si todavía no están suscritos y a compartir el video con su familia, con su pareja, con su perro, con su vecino, con quien ustedes quieran. Por supuesto, también los invito a seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y en nuestra página web de noticias, abajo en la descripción de este video. Sin nada más que decir, esto fue todo por hoy. Y acá me despido. Un gran saludo para todos. Chau.